Buenos días, hermanos. Estamos reunidos, somos 12 tribus. Mi nombre es Mauricio Sáenz. Venimos estudiando Apocalipsis 8, las 7 trompetas. Establecimos en el anterior por qué eran 7 trompetas, pero eran 8 ángeles. ¿De dónde nace cuál es la importancia de ese 7? ¿Cuál es la importancia del 8? Y no nos olvidamos de que el 6 es el número del hombre, el número del esfuerzo del hombre, el número del agotamiento de la humanidad. Entonces ahora entraremos nuevamente, continuamos con Apocalipsis 8, estamos a punto de llegar a la primera trompeta. Entonces, Luigi, te encargo por favor a ver si lees Apocalipsis 8, 3 al 5, por favor. Martica, por favor, a ver si preparas Segunda Tesalonicenses 1, 4, y Lore, te encargo Primera Timoteo 4, 1, 2. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Entonces Ok, vamos con Apocalipsis 8, 3 al 5. Sí, señor. sí, Apocalipsis 8, 3 a 5 dice, y llegó otro malaj y se puso en pie junto al altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a los tefilot de todos los consagrados para Jehová, en el altar de oro delante del trono. Y el humo de las ramas de incienso ascendió de mano del malaj con los tefilot de los consagrados. Y Jehová a su presencia. Y el malaj tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó contra la tierra, y hubo truenos y lamentos y relámpagos y un temblor de tierra. La palabra tefilot, la palabra tefilot es el hebreo para la palabra oración, oraciones. En pocas palabras, pero entendiendo la oración como un acuerdo. Es ponerme de acuerdo con Jehová. Es ponerme de acuerdo con el Eterno. O sea, oración no es imponerle al Señor qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque allí distingue, y no por nada pone la palabra oración de los Kiddushin, de los santos. Santos es apartado, sí, es apartado para el Eterno. No es apartado para hacer su voluntad. Es apartado como siervo, como esclavo, para obedecer al Eterno. Por eso incluso Apocalipsis dice que está la carta completa de toda Apocalipsis está hecha para que la entiendan ¿quiénes? Los siervos del Altísimo, los esclavos del Altísimo. De resto será un libro más de lectura. Yo siempre he dicho, será tinta y papel, pero será un mensaje espiritual, transformador y poderoso cuando nosotros estemos dispuestos a servir a su autor, a Jehová. Porque allí se revela Yeshua, se manifiesta Yeshua, y se manifiesta en quienes, en los que le aman. Y dice la misma palabra, el que me ama, cumple mi mandamiento, hace mi voluntad. ¿Ven? Entonces, tengamos en cuenta, son un grupo de 7 ángeles con sus trompetas, pero este octavo ángel que está cumpliendo una tarea específica, dice que primero había un incensario de oro, y ese incensario de oro nos tiene que llevar a el templo en Jerusalén, al lugar santo que antecedía al lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿cuál era el centro? El arca del pacto. ¿Por qué? Porque del arca del pacto era donde se manifestaba la presencia de Jehová. Era el lugar de su presencia. Era el trono de su misericordia. Es el trono de su misericordia. El hecho de que no lo veamos, que no esté físicamente en Jerusalén, a la vista, no significa que no exista todavía. Entonces, delante del arca estaba el altar del incienso, estaban los panes de la proposición, de la mesa de los panes de la proposición, pero entre esos dos emergía, salía aroma agradable delante del Señor. El pan tenía que ser cambiado, el pan llegaba allí fresco. No sé si a ustedes les pasa lo que a mí, y toco este tema más en un día de ayuno, que pasa uno por enfrente a una panadería y Señor, todo el cuerpo invita a entrar. El bolsillo es el que frena al resto del cuerpo, pero el olor, el aroma invita a ingresar. Un olor fragante, un perfume agradable del Señor. Y en el otro, el olor más fragante, el que más tenía, el que casi que tenía que ganarle al otro, era el olor del incienso que se levantaba en adoración, como símbolo de sometimiento, de obediencia, de adoración al Eterno, a Jehová.
Entonces aquí pasa lo mismo. Aquí aparecen esas aromas agradables al Señor, ¿sí? Que se suman, a los cuales se suman, que están en la presencia, se le suman las oraciones de los santos, que suben a la presencia del Señor. Y de esas oraciones, de ese aroma que es producido por ese fuego, el fuego de la oración, es que se toma y se envía a la tierra. Ahora, miren, nosotros tenemos que entender, para ir entrando en contexto, Apocalipsis 8:1, perdón, nos habla de ese momento de silencio para llamarnos la atención. El 8:2 realmente son los 7, cuando se forman los 7, se alistan los 7 ángeles con sus trompetas, pero conectan los eventos a partir del 8:6. O sea, hay una especie de colchón entre el 8:3 al 8:5, que es lo que acabamos de leer. En ese colchón, en ese espacio, lo que se sitúa es en el cielo, pero el cielo afectando a la tierra. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice el Señor que en ese tiempo de silencio, en ese tiempo de a la tierra, lo que tiene que estar haciendo la congregación, la quejilotos, la iglesia, es ocuparse en la oración. Y resulta ser de que si nosotros miramos, eso es en el cielo, el incienso, pero si miramos a la tierra, ¿qué está pasando con la tierra? Segunda Tesalonicenses 2:1-4, por favor. Martica. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con él, les pedimos, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen, ni por ruaj, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros manifestando que el día del Señor del Adón ha llegado. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, el destinado a perdición. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Jehová y proclamará que él mismo es Elohim. Imagínense. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, mire, antes de que venga el Señor, que está muy próximo a su venida, ¿cuál es uno de los síntomas en la tierra? Se llama apostasía. Pero miren que luego también habla de alguien que se aparta de la Torá, porque es que la palabra apostasía significa apartarse, estar fuera, hacerse, ubicarse uno mismo fuera de, salirse. Entonces, ¿de qué? El Señor no por coincidencia pone a aquel que luego se aparta de la Torá, porque lo que hace la humanidad es apartarse de la Torá, es el primer síntoma. ¿Guiados por quiénes? La palabra es muy clara que en muchos, en ese apartarse, hay una gran influencia de espíritus. Primera Timoteo 4:1-2, por favor. Lore. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira porque tienen cauterizada su conciencia. Entonces, ¿a quiénes puede tomar esos espíritus? A los que tienen cauterizada la conciencia, dentro o fuera de una iglesia. Cauterizar la conciencia significa se hacen insensibles a la voz, a las órdenes, a la presencia de Jehová. Entonces, la Torá está lejos de ellos porque ellos se han hecho insensibles a la Torá. Pues les digo, no significa que no la lean, pueden leerla, pero se han hecho insensibles a someterse a la Torá. Entonces, ¿y quiénes están allí involucrados para esa apostasía, para ese apartarse de la Torá, de la palabra? Espíritus. Y la gente piensa que, es que yo analicé tal cosa y llegué a la conclusión, por decir algo, por ejemplo, de que Dios no existe. Yo llegué a la conclusión de que mi Dios soy yo mismo. Y ustedes vieran cuánta gente dice lo mismo, dice, yo solito. Yo no recibí consejo, yo mismo llegué a esta conclusión. Y resulta ser que es por influencia de espíritus que tienen un terreno abonado en aquellos que tienen cauterizada la conciencia.
pero estos actúan a través de falsos Mashiach y de falsos profetas. En Hechos 20, lo voy a leer yo. No, Luigi vas con Hechos 20, ¿cierto? Sí. Hechos 20, 28 al 32 nos dice, por favor, Luigi, dale. A ver, dame un minuto. Tranquilo. 20. Ok. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruach HaKodesh os ha puesto por supervisores, para apacentar la comunidad del Adón, la cual él adquirió por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, estad bien alertas, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hasta el 32. 32. Y ahora os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él mismo está diciendo, miren, ya en ese tiempo, cuando yo me vaya, se tienen que levantar esos falsos siervos. Esa palabra falsa, esa palabra que desvía, que lleva a la apostasía, se tiene que levantar. De ellos mismos. Entre ellos mismos, claro. ¿Sí? Entonces, como dice alguien, sería poner el manicomio a que lo administren los locos. O sea, se entrega el baluarte de la santidad, el baluarte de la verdad, se le entrega a una partida de mentirosos, torcidos, que por interés personal y propio dejarán de buscar la presencia del Señor y dejarán desde luego de obedecer a la palabra. Porque él mismo da la clave, él dice, pero os entrego ¿a quién? A la palabra, porque ella tiene la suficiente capacidad para edificaros, haceros fuertes, para presentar oposición y para otra cosa, para que tu corazón jamás se cauterice. Cuando alguien se entrega al engaño, se entrega al engaño porque ya su corazón está preparado por el engaño. Hay gente que dice, es que se engañan a sí mismos. Claro que se engañan a sí mismos. Pero eso no les da excusa, porque es que ya conociendo la verdad, se alejan de la verdad, se apartan de la verdad. En 1 Juan 2, 18, 25, dice lo siguiente, les leo, para que vean de que la apostasía se tiene que dar dentro de la iglesia, pero que hay una vacuna. Miren, el pueblo del Señor está tan ocupado en materialismos que han abandonado la oración, que es el incienso que sube delante de la presencia del Señor. Primera de Juan 2, 18 al 25. Les leo. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. No era uno solo, vienen antes de él, vienen muchos. Por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Miren, si nos vamos a sentar frente a un televisor, identifiquemos cuántos anticristos salen en esa jornada de sentarnos frente a un televisor. Terrible. Si vamos a escuchar música, identifiquemos en la música cuántos anticristos se levantan en medio de esa música. Y cuánto es que la música o los noticieros, todo eso, forman. Y no solamente forman, deforman. Miremos, eduquemos también a nuestros hijos, a nuestros pequeños, que cuando vayan a sus colegios y les enseñen algo que tiene como fuente, o como pensador, o como principio, algo alimentado por el anticristo, no, ellos lo puedan identificar y lo puedan rechazar. No generemos terrenos cauterizados que sean abono para la mentira. Luego dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poder poner de manifiesto que no todos son nuestros o son de los nuestros. En cuanto a vosotros,
estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Estar consciente de que uno ha sido ungido por el Espíritu de Elohim, porque es la forma como unge Elohim a cada uno de los que son sus siervos, somos sus hijos. Luego dice, os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, o sea, por el contrario, la conocen bien, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Yehoshua es el Mashiach o Jesucristo es el Cristo? Ese es el anticristo o antimashiach, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, ¿desde el qué? Desde el Bereshit, desde Génesis, desde el principio. Lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo. Sí, bueno, si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces, el Señor espera incienso, pero lo que muchas veces está saliendo de las iglesias en este tiempo es físico y puro anti-Mashiach. Miren, tengan en cuenta lo siguiente. Y aquí muchas veces nos pasa, o a la iglesia le pasa, o al creyente le pasa, lo de la rana en el agua caliente. Dicen los científicos que cuando tú intentas hervir una rana en agua caliente, ella apenas es puesta y siente el agua caliente, ella abre sus palmípedas manos y salta. Y se sale del agua. No aguanta y se tiene que salir del agua caliente. ¿Qué método hay para hervir una rana? Lo que se hace es que se mete en un agua medianamente tibia, que le sea del agrado a la rana, y poco a poco se le va subiendo la temperatura. Hasta que la rana, en medio de ese calorcito suave del comienzo, queda dormida y no se da cuenta a qué horas la sancocharon, a qué horas la hirvieron. Eso es lo que pasa con la apostasía. La apostasía va poco a poco apartando a las personas de tal manera que no se den cuenta en qué momento ya están inmersos en la apostasía y son terreno abonado para la apostasía, para apartarse, para alejarse y rebelarse contra la Torá. Entonces, Lore, te encargo por favor Hebreos 3, 7 al 13, y Martica, te encargo por favor Génesis 13, 10 al 13. ¿Voy primero yo? Sí, señorita. Del 7 al 13. Del 7 al 13 de Hebreos. Porque el Espíritu Santo dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, para provocarlos a ira, como los rebeldes, y como en el día de la provocación, en el desierto, donde me provocaron sus padres al ponerme a prueba, habiendo visto mis obras durante 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, este pueblo se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, pues, hermanos míos, para que no haya en alguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino esfuércense por su alma cada día hasta el día que es llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. O sea, debo estar alerta hoy para no caer en el engaño, dice, del pecado. Alguna vez participé por acompañar a unas personas, no lo digo por excusa porque yo nunca he sido consumidor habitual de bebidas alcohólicas, pero asistí a Alcohólicos Anónimos, excelente organización. Y resulta ser de que sabemos, y todo el mundo tiene conocimiento, de que allí el principio es un día a la vez. Por hoy me mantengo sobrio. Entonces, si yo llevo a la práctica también dentro de la disciplina
creyente, que además, tengas en cuenta una cosa, los principios, la mayoría de los principios que rigen a Alcohólicos Anónimos fueron tomados de las Escrituras, tomados de la Biblia. Entonces, también el Señor nos dice, mientras se diga hoy, mantente atento a la santidad, mantente atento a la palabra. No te dejes engañar, seducir, apartar por el pecado. Por hoy. Conságrate todos los días. Hazlo todo el tiempo. Busca siempre que el día de hoy, estas 24 horas, sean enteramente gobernadas por el Ruaj, por el Espíritu Santo. Génesis 13, 10 al 13, por favor, Martica. Lot alzó su mirada y vio que toda la llanura del Jardín estaba bien regada por todos los lados. Antes que Jehová destruyera a Sodoma y a Gomorra, como el paraíso de Jehová, como la tierra de Misraim, de Egipto, en la dirección de Zoar. Y Lot escogió todo el camino alrededor del Jardín para sí mismo. Y Lot viajó desde el este. Así pues, se separaron el uno del otro. Abraham vivió en la tierra de Canaán, y Lot vivió en una ciudad de los pueblos vecinos y plantó su tienda, Sedom. Ahora bien, los hombres de Sedom eran excesivamente malvados y pecadores delante de Jehová, de Sodoma, ¿no? Ajá, Sodoma, correcto. Sedón es Sodoma. Y Lot venía de aprender del padre de la fe, de vivir con el padre de la fe. Y él no entra directamente a Sodoma. Él va haciendo poco a poco su tienda cada vez más próxima a Sodoma. Sería como decir que la esposa le decía, ay, mi amor, pues es que vivimos muy lejos del centro comercial. Entonces necesitamos, acerquémonos un poquito para poder, pues que es que venir con las bolsas de mercado, es que además ningún taxi nos trae hasta acá, porque eso queda a las afueras. Mejor acerquémonos un poquito. Ay, mi amor, los domingos, imagínate para ir a la iglesia. No. Mejor acércala otro poquito. Ay, vida, es que cuando las niñas se enfermen, ¿cómo le vamos a hacer? Acerquémonos, que es que allá en Sodoma sí hay hospital. Aquí en esta vereda tocará a punta de cilantro con agua hervida porque no hay más. Entonces, poco a poco él se va acercando. Y eso no es un ejemplo suelto. Es el ejemplo de lo que el Señor nos está indicando respecto a la forma como el engaño del pecado va seduciendo a los hombres y se va entrando en apostasía de a poco, de a poquito. Ejemplos hay muchos. La mujer no cayó en la primera conversación que tuvo con la serpiente. Mantuvo frecuentes conversaciones con la serpiente, incluso cada vez más frecuentes, diría yo, hasta que en últimas terminó viendo lo que la serpiente quiso que viera, y es que el fruto era atractivo a la vista. El pueblo de Israel no llegó a Egipto de una vez como esclavo, no fue tomado en batalla, no fue invadido de una vez, sino que llegó invitado como un huésped ilustre, y luego fue abandonando la palabra y abandonando las costumbres que le alimentaban como el pueblo hebreo, y se entregó a ser primero un asalariado más haciendo ladrillos y después esclavo. Lo mismo pasó con Salomón también. Total. Y sus mujeres, ¿no? Con Salomón y sus mujeres. De a poco fueron empieza a adorar los dioses de ella, es otra cosa también. Recordemos que también no está muy lejos el ejemplo que ya hemos visto en las parashá de Balaam. Balaam se da cuenta de que la única manera de maldecir al pueblo, de que el pueblo reciba, de que el Padre Celestial se aparte y deje de bendecir al pueblo, es mediante el hecho de que el pueblo caiga en pecado. ¿Y qué hace? Le recomienda a los moabitas que pongan a las mujeres, que eran muy hermosas, por cierto, a que de manera desnuda o semidesnuda se paren al borde de por donde iban a pasar el pueblo de Israel, y se entregue el pueblo de Israel a la fornicación, a la lascivia, y de allí a adorar a Baal peor, a adorar a un Dios falso, que fue lo que enciende la ira del Eterno. Entonces, de a poco se va cayendo en la estrategia del maligno y la vida espiritual nuestra se va marchitando. Si nosotros no nos mantenemos firmes en la palabra. Ahora, eso naciendo en el hecho de que
estamos hablando de que la congregación, el pueblo, abandona lo que es básico, es lo que dijo Pedro, perdón, en la iglesia primitiva cuando dijo, nosotros nos dedicaremos, proscartereo, nos entregaremos totalmente a la lectura, a la proclamación y el cumplimiento de la palabra y a la oración. Son los dos rieles sobre los cuales se mueve el tren del creyente, de la vida del creyente. Son los dos pies del creyente. Miren, una persona con muleta o una persona, digámoslo, coja, con una pierna más corta que la otra, puede caminar, sí puede caminar, pero hay que ver la dificultad para ascender. Nosotros debemos tener fundamento, bien desarrollar las dos piernas de la oración y de la palabra para poder ascender. Porque lo que el enemigo quiere es que tú te ocupes tanto, te afanes tanto, que no tengas espacio para la oración. Miren, estamos viviendo en un pueblo que se mide el grado de éxito de la persona por lo que tiene. Incluso dentro de las iglesias creyentes, que se hacen llamar creyentes. Entonces, en una iglesia, yo me acuerdo tanto que escuchaba el otro, leía, pero en un libro acerca del testimonio de un pastor, que decía que a él lo enviaron a una iglesia pequeña, muy pobre esta iglesia, llegó a esta iglesia, y él, pues, se acostumbra a que el pastor tiene que predicar con traje de paño y corbata. Y él, en ese pueblo tan pequeño, tenía dos calles por las que no podía pasar, que eran los dos almacenes donde vendían corbatas, y él les debía, a los dos almacenes les debía plata. Entonces él prefería tomar por otro lado. Y él decía que el que gobernaba la iglesia, el que mandaba en la iglesia, el que todo el mundo respetaba en la iglesia, era una persona que era la más rica de toda la comunidad porque tenía una motocicleta. Mientras que el resto andaban o en bicicleta o a pie. Entonces, este personaje quería que la iglesia hiciera lo que él decía porque era respetado, porque era el que tenía una motocicleta. Y lo leí en un libro, no estoy mintiéndoles de lo que leí de este hombre. Entonces, uno se pone a mirar y dice, ahora califican al ser humano por lo que tiene. Miren, la oración se hace en lo secreto. Y allí realmente es donde el espíritu encuentra su crecimiento. Es allí donde la persona es persona y donde el espíritu es espíritu. No se mide por lo que tú tienes, se mide por lo impregnado que estoy, ¿sí? De la presencia del Señor, o sea, de su aroma, y de lo impregnado que está el Señor de mi propio aroma. Es eso con lo que se mide. Pero resulta ser de que hoy en día el mundo tiene al ser humano tan ocupado buscando el éxito, y resulta ser de que el éxito es una invitación a tener mayor cantidad de frustraciones. Conocí un caso de una señora que era muy hermosa en su juventud. Y después de los 45 años, que no es ser viejo, se dio cuenta que sus manos empezaban a arrugarse un poco y que le salían las patas gallina. Entonces, botox para la pata gallina y las manos ponerse guantes para que la gente no se diera cuenta. Seguro, así fue. Y esta mujer, cuando yo la conocí, que ya era de edad y era muy hermosa también, no podía tener espejos en su casa. Si se reunía contigo, tenía que reunirse en un sitio en donde no hubiera ventanas con vidrio. Porque no, se sentía frustrada de haber perdido su belleza. ¿Ven? Hoy en día la gente, ¿por qué se pelea por tener el último carro de moda? Porque los lleva más rápido en medio del mismo trancón que cogen con el carro viejo. No, es un asunto de estatus. ¿Sí ven? La gente busca tanto estatus y otros buscan tanto como sobrevivir al fin de mes. Pero ambos están en el mismo afán. ¿Sí? Y no se aparta tiempo para estar con el Señor. Ahora, esto cuando hablamos de los más sanos. No hablamos aquí de ni el ludópata que se la pasa gastando todo lo que recibe en un juego. No hablamos del alcohólico que no puede vivir sin estar en ese estado de adormecimiento y de somnolencia del alcohol. No hablamos del que alucina bajo la influencia de las drogas y
y de algunos elementos químicos que consume, no hablamos de aquel que confunde amor con sexo. No hablamos de aquel que cree que es más varón porque adultera más y porque engaña más a su esposa. No hablamos mal tampoco, estamos enfocados tampoco en aquella esposa que no puede vivir sin engañar al esposo. O la jovencita que cree que todo el que se acerca con ese tiene que tener relaciones sexuales si siente la más mínima atracción. No hablamos de aquellos que ya dicen tanta mentira que no pueden distinguir entre la verdad y la mentira. No hablamos incluso, estamos hablando de lo más sencillo, lo más elemental, porque no estamos hablando de los que ya si no ven sangre no pueden sobrevivir y entonces aman vivir una vida de violencia y de muerte. O los que siguen engañando a la humanidad pensando que son honorables empresarios y viven realmente de las drogas, del tráfico de armas, del tráfico de personas y demás. Hablamos de lo más elemental. Aquel que simplemente anda tan ocupado creyendo que está haciendo lo bueno, que nunca se da cuenta de que ya se apartó y ya es una apóstata de la palabra. Para hablar de fornicaciones, de adulterios, de groserías, de peleas, de pleitos, no basta con mirar a Gálatas 5, 16 al 23. Mauricio, una pregunta. ¿Y aquellos que ya se apartaron ya no pueden regresar? Bueno, a ver, depende del grado de ateísmo, digámoslo de esa manera. ¿Por qué digo eso? Porque hay ateos que simplemente lo son, digámoslo así, porque no sé si alguna vez escuchaste una canción de Arjona que decía la de que Jesús es verbo y no es sustantivo, y el tipo habla ya acerca básicamente de que ha sido decepcionado, digámoslo de esa manera, por las iglesias. Entonces hay ateísmos graduales. Ateísmos en el sentido de la persona, por ejemplo, que dice, no, yo no creo a la palabra. Creo que hay un Dios, ¿sí? Sí. Pero no creo a la palabra. Esos les falta disfrutar de la vida eterna que emana de creer en el Dios de la palabra, en el Elohim de la palabra. Pero está el otro ateo, el ateo rebelde, el que dice, no, yo conozco la palabra y yo más bien decido mi vida llevarla así y usted me puede hablar a mí y yo lo escucho, pero no le voy a hacer caso a la palabra, ¿sí? Esos son rebeldes, su naturaleza rebelde lo lleva a que no se puedan arrepentir y por lo tanto no puedan ir digámoslo así, reconciliarse con el Señor. Pero, dice el mismo Job, dice que si alguien apareciera una persona docta en la palabra, que le instruya, que insista en instruirle, dice que le apartará del camino que lo lleva hacia la muerte. O sea, nunca hay que desistir de compartir la palabra. ¿Sí? Nos dicen que mientras hay vida, digamos, hay esperanza, o sea, cualquier persona, cualquiera, se puede arrepentir mientras tenga vida, inclusive en los últimos minutos de vida. Sí, ¿Se puede? Te pregunto. Sí, claro. ¿Se puede? Claro, sí. Si a mí me dicen, no, es que, por poner un ejemplo, Osama Bin Laden se condenó. Yo no sé. No, claro, uno no sabe. Yo no sé. Pudo ser que a última hora cuando yo el helicóptero, el tipo se arrepentido. O Hitler. Imagínate que nos encontramos un Hitler en el cielo. Pero Depende sigue siendo una decisión de Elohim, ¿no? Sí, ahora, lo que pasa es que... Yeshua le dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga de mí. Claro, y allí tenemos que entrar también, allí entramos a algo que es el preconocimiento que tiene el Señor, ¿sí? Porque es que la gente dice, no, entonces, si es así, quedó esa elección de Elohim, de Dios. Claro, o sea, Dios es el que me dice si yo me salvo o no me salvo, no es porque yo me arrepienta, no es porque yo me entregue la palabra, ¿sí? Digamos de esa manera, hay gente que piensa eso. No, el Señor está diciendo a usted, mire, yo determino quiénes vienen o quiénes no vienen a mí a través de Yeshua, pero porque ya conozco lo que va a suceder, ¿sí? O sea, es una presciencia. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros como seres humanos limitados no tenemos ese tipo de cosas, por lo tanto no lo podemos entender. Hay cosas que son para ponerles un ejemplo sencillo. Es como si yo hablara de lo que pasa, vamos a suponer, en Hong Kong, ¿sí? Donde se come un plato de pulpo vivo, por ejemplo, ¿sí? Y yo como nunca he probado el pulpo vivo, no sé a qué sabe ni nada de ese tipo de cosas, le siento asco. Incluso le siento como qué grave que sería que una de esas
brazos se atasca en mi garganta y hasta ahí llegué yo. ¿Sí? Me asfixia. Sí, es la verdad. Entonces, me es inentendible que alguien coma de eso. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con la presencia. Como no conozco de eso, así como para mí el concepto de eternidad no es posible. O sea, por más que intente explicar la eternidad, nunca podré entenderla porque mi mente tiende a crear límites. Y el tender a crear límites anula la eternidad. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con la presencia. La presencia nosotros tenemos que aceptarla. Tenemos que reconocerla en las escrituras. Claro, lo que tú acabas de decir es que el Señor sabe quién se va a arrepentir, por eso le entrega el don del arrepentimiento, porque en realidad el arrepentimiento viene de Él, a quien se lo da a uno. Sí, claro, porque una convicción que viene del Espíritu Santo, del Ruaj. ¿A quién? Al espíritu de la persona. Pero como ya vimos, si el espíritu está cauterizado, si el corazón está cauterizado, es un terreno abonado, pero para el mal. ¿Ve? Entonces, alguien me decía algo que me hizo entender un poco eso. ¿A qué se refiere? Él decía, usted saca un montón de fierros, de cosas, de tuercas, de tornillos, de todo tipo de cosas y los tira sobre una mesa. ¿Sí? Y coge un imán y lo pasa por encima. ¿Qué hace el imán? El imán solo atrae ciertos materiales. Lo que sea aluminio, lo que sea madera, no lo va a atraer. Lo que sea plástico, no lo va a atraer. Entonces decía, eso es cuando el Señor, a eso es a lo que el Señor se refiere cuando dice que Él, a los que Él llamó, ¿sí? A los que Él preseleccionó para ser salvos, digámoslo así, son los que vienen a Él. ¿Pero por qué? Porque conoce el material de que está hecho cada uno. ¿Ven? Incluso hay personas, como esos metales, que tienen una herrumbre, un óxido que no permite ser atraído por el imán. Y entonces, ¿qué hay que hacer con ese? Hay que limpiarle el óxido. Hay que pasarle la lija, la grata, desgastarlo, hacerlo sufrir, digamos de esa manera, por llamarlo a metales, darle duro, para que pueda brillar limpio ya, es atraído por el imán. ¿Ve? Y por eso hay personas que dicen, pero ¿por qué el Señor me trata de esta manera? No te está tratando, te está puliendo, te está quitando el óxido. Incluso por eso yo digo que no creo en los creyentes que no pasan por la prueba. Porque la prueba es la grata, es la lija, quitándote el óxido, haciendo brillar el material que eres, para que nadie te pueda separar del imán, para que quedes adherido al imán. En Isaías 48 dice eso, que te entras como el oro que tiene que ser fundido, ¿no? Entré en el horno de la aflicción, me acuerdo, es uno de los primeros versículos. Claro, y allí vuelvo a lo mismo que siempre he dicho, cuando tú pasas por el fuego, no te están probando a ti, están probando tu fe. Es la fe la que tiene que pasar por el fuego. Entonces, si yo respondo conforme a la palabra, mi fe sale no solamente brillante, no solamente fortalecida, sino que sale más rápido de la prueba. Entonces, ahora, Gálatas 5, 16, 23, se lo leo. Dice, por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a los apetitos de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos o contrarios, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, no dice bajo la Torá. Lo que dice allí es, en pocas palabras, tú cumples la palabra, la Torá, porque la Torá tú te has fundido, te has hecho uno con la Torá. Entonces no es por imposición que tú la cumples, sino por amor, por formación. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. ¿Quién no las conoce? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias,
celos, que en algunos casos se les podría llamar chismes, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes a estas, dice así, y cosas semejantes a estas, sobre las cuales os prevengo. Otra dice, os amonesto. Como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, habíamos leído antes que el Señor nos da una promesa de vida eterna a aquellos que estamos siendo formados en la palabra. Pero aquí está diciendo, a los que no esperen recibir el reino de Dios, no esperen la vida eterna. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Yeshua HaMashiach han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. La conducta en la que nos indicará, los pensamientos que nosotros consentimos, son los que nos dan la señal de a quién pertenecemos, en dónde estamos. Cuando nosotros empezamos a dejar caer, miren que volvemos a lo mismo. ¿A qué está llamada la iglesia en este tiempo? A ser uno con la palabra y a mantenerse en oración. Pero la iglesia está demasiado distraída. Hemos dejado que los escandalizos, las trampas, ¿sí?, entren a nuestra casa, entren a nuestro territorio. Muchas veces no se trata, miren, dice la palabra, porque a Satán vuestro adversario anda como león rugiente viendo a quien devorar. ¿Los leones devoran verduras? Los leones devoran carne. Y si tú alimentas la carne, vas a ser víctima muy fácil del adversario. Si tú dejas que tu corazón se cauterice, pierda la sensibilidad a la palabra, deje de arrepentirse, no se quebrante en arrepentimiento delante del Señor, pues simplemente es un terreno más que abonado para el engaño y la mentira de las tinieblas. Hemos sido llamados a que estemos en rigurosa entrega a la palabra del Señor. Es la única manera de que distingamos cómo en el tiempo actual se ha legalizado el pecado. Estaba viendo, me parece que un video que me enviaron, no sé si fue alguien de ustedes, en donde aparece, por ejemplo, en donde se ha legalizado el incesto. Sí, yo, Francia. En la mayoría de países, mientras tú lleves tu dosis personal, no hay problema. El problema lo tienes el que trafica, pero el que consume no. Entonces el veneno ya está legalizado. Hay países donde, como decíamos, ya está legalizado también la prostitución para mayores de 11 años o las relaciones sexuales con mayores de 9 años. Allí ya no hay problema. El que se quiera cambiar de sexo en menores de edad sin permiso de los padres ya está legalizado. Es que además no solamente está legalizado, se alimenta eso. Sí. Se le dice al niño que si siente el más mínimo deseo de experimentar lo que es ser niña, entonces hágale. Y si el padre se opone, entonces el Estado es el que toma la tutela de ese menor. Le quitan la patria potestad. El padre ya no tiene ninguna posibilidad para con su hijo. O sea, prestaron un vientre, pero no más. El Estado es el propietario de esa vida. Y el Estado es el que ahora dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Los medios de comunicación son los que dicen qué es lo aceptable y qué es lo inaceptable. Los grandes emporios, las grandes organizaciones son las que gobiernan a una juventud que hasta ahora está formando sus decisiones y su carácter. Todo ese tipo de cosas están sucediendo delante de los ojos de una iglesia que permanece entretenida, que lo que le interesa es reunir a un grupo de jóvenes para que escuchen unas canciones bastante rockeritas y salgan de allí a compartir unos snacks y una Coca-Cola en una reunión donde se habla de todo menos de la palabra. Sí, sí es. O fútbol. O el fútbol. Lo peor todavía es, no, es que no, Sunai en yugo desigual. O sea,
vengan a la iglesia que aquí consiguen novio, pero los comportamientos dentro de la iglesia y fuera de ella no son los comportamientos correctos de una pareja en santidad. El manoseo es hasta permitido. Que la niña llegue en traje sugestivo es permitido. Ahora el más recomendable de todos los que está allí, es el hijo del pastor, es el hijo del siervo, pero no es siervo. Ese muchacho ha aprendido más en medio de la perdición de las películas, en medio de una siendo formado por una televisión, por una pantalla de computador y la internet y de canciones del mundo, que lo que ha recibido de palabra de parte de sus padres, que se hacen llamar siervos. Esto no es un llamado de atención solamente para el mundo, es un llamado de atención para la iglesia. La iglesia vive ahora entretenida y no nos hemos dado cuenta que el cielo afecta a la tierra, pero la tierra también afecta, mueve, hace temblar incluso al cielo. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiréis, os será hecho. Hasta ahora nada me habéis pedido, dice el Señor, o por lo menos nada conforme a su voluntad. La oración es intimidad. La oración es vivir apartado con mi amado, disfrutar del tiempo con mi amado. Las oraciones fueron añadidas allá en el altar del Señor y su aroma fue agradable al Padre. Nuestras oraciones no son rechazadas. Nuestras oraciones son aroma fragante, perfume agradable delante del Señor. El Malach sabía eso. Resulta ser de que casi siempre nos concentramos en los hechos que narra Apocalipsis y queremos ver los hechos, pero no nos mantenemos despiertos a la presencia. Somos como el padre que tenía 2 hijos y uno de sus hijos le dice, entrégame todo lo que es mío. Y este padre va y vende todo y reparte la herencia. Le entrega a cada uno de sus 2 hijos lo que es suyo. Uno de los hijos va y la despilfarra toda. Pero después, cuando no tiene nada, vuelve donde su papá y su papá hace una gran fiesta. El otro hijo que permanecía en el campo llega y dice, ¿qué pasa? No, es que tu hermano regresó, imagínate. Y este, en lugar de alegrarse, se pone triste. Y le dice, Padre mío, es que ni siquiera un corderito yo he compartido con los otros obreros. En pocas palabras le está diciendo, ¿sabes qué? Tú te sentabas a la mesa solo, porque yo estaba ocupado con los obreros y mi hermano estaba ocupado en su mundanalidad. Y es tan igual dejar solo al Señor aquellos que dicen que le están sirviendo, pero no en su presencia, como los que viven tan lejos de su presencia y nunca se acuerdan de su palabra, porque lo hemos dejado solo. Nosotros estamos llamados a que en este tiempo estemos ocupados en mantener su viva, firme, presente su presencia. Nosotros estamos llamados para mover el cielo con nuestras oraciones. Y más cuando veamos que aquel tiempo se acerca. Lore, ¿nos regalas por favor Lucas 18, 1 al 8? Okay. Les dijo también una parábola para que oraran siempre y no desmayaran, diciendo, había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Había también en esa ciudad una viuda que acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él se estuvo negando por algún tiempo, pero después dijo para sí, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, no obstante, puesto que esta viuda no deja de importunarme, le haré justicia para que no esté viniendo constantemente a causarme molestias. Y nuestro Señor dijo, presten atención a lo que dijo el juez inicuo, y Dios no hará justicia en especial a sus escogidos que lo invocan día y noche, siendo paciente con ellos. Les dijo que les hará justicia rápidamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?
remata con una incógnita. ¿Habrá obediencia, habrá emuná en la tierra? ¿Habrá personas que realmente estén dispuestos a oír y a obedecer la Torá? ¿A amar mi presencia? Pero ¿cómo arranca? ¿Cómo inicia diciendo? Inicia diciendo, les dijo una parábola para que viesen que era necesario, vital, orar sin cesar y no desmayar. Es que la cuestión es que es fácil, digámoslo de esa manera, cuando el cuerpo se deja arrastrar por sus placeres. Pero la parte espiritual tiene que ser formada, forjada, disciplinada en cada uno de nosotros. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. Primera Tesalonicenses 5, 16, 24 dice, regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Elohim para vos, con vosotros, en Yeshua, el Mesías. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Elohim de paz, de Shalom, os santifique. Por eso estudiamos todo el contenido del Shalom. Os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Elohim, nuestro Adón. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso nos mantenemos en oración sin cesar, porque el Señor nos guardará del día malo, pero también nos guardará de las situaciones en las cuales somos invitados hacia el mal. Nos va a retener, nos va a frenar. Yo les envié acá, dentro del formato del estudio para hoy, unos versículos bíblicos con los cuales vamos a rematar esta parte. Y en la siguiente, ya habiéndonos concentrado en lo espiritual, ahí sí nos concentraremos en los hechos que acontecen en la tierra con las 7 trompetas tocadas, sonadas por los 7 ángeles. Entonces, Martica, no hay que buscar en la Biblia, por eso los imprimí, para darle celeridad y poder, pues, y que terminemos. Martica, Colosenses 4, 2, 5. Lore, por favor, Romanos 12, 9 al 12. Luigi, por favor, Mateo 6, 10. Yo leeré 2 de Pedro 3, 3, 15. Colosenses 4, 2, 5 dice, sigan perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. 2 al 5. Perdón. Se me cambió la página. Colosenses 4, del 2 al 5. Oren también por nosotros, que Jehová nos abra una puerta para proclamar el mensaje acerca del secreto del Mashiach, pues por eso estoy en prisión. Y oren que yo pueda hablar como debo hacerlo, en tal forma que el mensaje sea con claridad. Procedan sabiamente para con los de afuera, haciendo uso completo de toda oportunidad. No malgastando el tiempo, dice en otras versiones. Pero dice que, ¿cómo no malgastamos el tiempo? Actuando sabiamente. ¿Y cómo hago yo para vivir sabiamente? Cuando dejo que la Torah me llene y cuando permanezco en una oración, pero no una oración de reclamarle al Señor o de alegar al Señor. Dice que una oración en la cual mantengamos acción de gracias, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Romanos 12, 9 al 12. Sea su amor sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Sean afectuosos con sus hermanos y ámense unos a otros. Prefiéranse unos a otros en cuanto a honra. Sean diligentes y no perezosos. Sean entusiastas en espíritu, sirviendo a su Señor. Gócense en su esperanza y sean pacientes en sus aflicciones, siendo constantes en la oración. ¿Cuál es lo que reúne todo, lo que nos está llevando, lo que nos puede llevar a la firmeza? Es la Torah, sí, pero acompañada de oración. Y una oración perseverante, que no se rinde, una oración constante. Mateo 6, 5 al 10, por favor, Luigi.
Sí, dice, y cuando estéis haciendo vuestras oraciones, no hagáis como los hipócritas que les fascina orar en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para exhibirse como piadosos delante de los hombres. De cierto os digo que esa es toda su recompensa. Mas tú cuando vayas a hacer tus oraciones, entra en tu cuarto y cierra la puerta con llave. Y entonces comienza a orar a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto se encargará de recompensarte. Cuando estés orando, no repitas mecánicamente las mismas cosas, como los paganos que piensan que por repetir y repetir conseguirán lo que piden. Por tanto, no actuéis como ellos, porque vuestro Padre conoce exactamente cuáles son todas vuestras necesidades reales antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis siguiendo este orden. Nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga de ti el reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El resto ya son pedidos individuales, pero estamos estableciendo que a través de la oración el cielo es afectado y lo que en el cielo se encuentra podemos verlo en la tierra. Lorella, ahorita que yo termine con segunda de Pedro, te encargo Salmos 18, Salmo 18, 1 al 19, ¿vale? Ya. Miren, si de algo sabe la iglesia, si de algo sabe la Quejilá, si de algo sabe la congregación de Yeshua, de Jesús, es de oración en la teoría. Porque realmente vivimos tan adormecidos, tan distraídos. Alguna vez, en una ocasión, compartiéndole a un grupo de jóvenes, quería llegarles con la palabra y quería presentarle la palabra, les dije una preguntita aquí entre nos. ¿De quiénes conocen ustedes más? En aquel tiempo les dije, ¿de quiénes conocen ustedes más? ¿De Michael Jackson? Les dije, ¿conocen más de Michael Jackson? ¿Conocen más de Osama Bin Laden? ¿O conocen más de Jesús de Nazaret? Y me dijeron todos, de Michael Jackson. Uno de ellos dijo, conozco de Jesús. Le dije, ¿y conoces más de la palabra de Jesús o de las canciones de Michael Jackson? Y me dijo, conozco más de las canciones de Michael Jackson. Estamos tan ocupados muchas veces en las cosas del mundo que nos olvidamos que nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera nación es espiritual. Entonces, debemos volvernos a la oración, volvernos a esa intimidad. Yo no niego que hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo en mi actividad diaria voy hablando con el Señor. Pero yo les digo, eso es igual que tener un novio y solamente besarlo o solamente hablar con él cuando estoy en público. Y de lo demás, ¿qué? ¿También se hace en público? Cuando tengo esposo, digamos, cuando ya están casados. El Señor dice que Él es nuestro amante. Y como amado amante, debemos buscar espacios y tiempos para la intimidad, a solas con Él. La pareja cuando está casada tiene una habitación para ellos dos. Los hijos pueden entrar, sí, pero no siempre, porque prima la intimidad de la pareja. Aquí prima la intimidad con el Padre Eterno, con nuestro amado. Prima la intimidad. Segunda de Pedro 3 al 15 dice, conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual. Desde el principio de la creación, ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y la tierra, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Adón, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con un gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ellas hay serán descubiertas. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Aguardando y apresurando el advenimiento, la venida del día de Elohim, el día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él en paz, en shalom, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor y Salvador, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada. O sea, según las Escrituras, ese es nuestro fundamento. Salmo 18, 1 al 19, para terminar, por favor, Lore. ¿No se te oye, Lore? No se te oye, tienes que sacar el mute. Sorry. El mute. Tienes que sacar el mute. Ya. Ok. Salmo 18. Te 1 al amaré. 19. Ya. Te amaré, oh Yahweh, fortaleza mía y mi confianza, refugio mío y mi libertador, el Dios fuerte en quien confío, mi ayudador, el poder de mi salvación, mi glorioso refugio. A Yahweh invocaré y seré librado de mis enemigos, Amén. porque los dolores de la muerte me rodearon y los torrentes de los inicuos me turbaron. Me rodearon los dolores del Seol y los lazos de la muerte. Estuvieron ante mí en mi aflicción, invoqué a Yahweh, clamé a mi Dios, y él escuchó mi voz desde su templo, y mi súplica llegó ante él a sus oídos. La tierra fue sacudida y tembló, y los fundamentos de los montes temblaron y fueron resquebrajados, porque él se indignó contra ellos. Humo subió en su ira y fuego se encendió desde su presencia. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió densa oscuridad había bajo sus pies, cabalgó sobre querubines y voló sobre las alas del viento, puso la oscuridad como su lugar secreto, su tabernáculo a su alrededor, en las nubes del aire, la oscuridad de las aguas. Él hizo sus nubes granizo y carbones encendidos del resplandor de su tabernáculo. Yahweh tronó en los cielos y el excelso dio su voz, granizo y carbones encendidos. Lanzó sus saetas y los dispersó y multiplicó sus relámpagos y los turbó. Y aparecieron las fuentes de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto por causa de tu reprensión, oh Yahweh. Oh, por causa del soplo del aliento de tu furor, envió desde lo alto y me tomó de las muchas aguas y me sacó de mis poderosos enemigos y me libró y de los que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo y me hicieron frente en el día de mi infortunio, porque Yahweh fue mi salvador, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Amén. Amén. En consecuencia, gracias, Lore, ¿verdad? Gracias. ¿En consecuencia de qué? De que él dice en el qué?
el numeral 6, en el versículo 6, dice, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. Y miren, a partir de eso, dice que ascuas de fuego descendían, que envió granizo y ascuas de fuego, relámpagos que enloquecieron a la humanidad. Cuando todas estas señales empiecen, el Señor nos estará advirtiendo a nosotros, ¿saben una cosa? Todo esto lo hago porque escucho sus oraciones, porque les amo, porque quiero lo mejor para ustedes, porque les estoy convocando a mí. Oren más. No se distraigan tanto por lo que está sucediendo. No dejen que el materialismo y la mentira, el engaño de las tinieblas que ha entrado incluso a las congregaciones donde se comparte la palabra, les distraiga de la verdad, les aparte de la oración, les impida sacar tiempo para vivir en intimidad con el Todopoderoso, con Jehová nuestro amado. Es tiempo para volver a ello. El Señor nos va a mostrar a partir de la próxima sesión el acontecer de las 7 trompetas. Pero Él, con esto, con todo lo que sucede con lo del acontecer de las 7 trompetas, está invitando a su pueblo, a nosotros, sus hijos, a que entremos en mayor intimidad con Él, a que conmocionemos los cielos para que los cielos conmocionen la tierra y podamos ver el cumplimiento de cada una de las promesas escritas en la Torá. No hay tiempo de distracción, no hay tiempo para entretenimiento, no hay tiempo para vivir nuestras propias pasiones y deseos. Es solamente el tiempo para vivir en oración, en lectura y en conocimiento de la Torá y en obediencia a la voluntad expresada en la palabra de Jehová. El tiempo hay que saberlo aprovechar. El tiempo es tan valioso que no vuelve. Nos espera una eternidad para compartir con el Eterno. Pero en estos momentos nos espera el Eterno todo el tiempo para que estemos en intimidad con Él. Dale, Lore. No, perdón, no sé qué dice, que levanté la mano, pero bueno, aprovecho y ese salmo me toca mucho porque siempre me lo da mi papá para leerlo, siempre en el corazón me lo pone y lo leo, todo el salmo. Hubo fuego, hubo truenos, ascuas, relámpagos, terremotos, todo esto porque alguien creyó que Él me oyó desde su templo y mi clamor desde su presencia llegó a sus oídos. Amén. Poderosísima la oración. No la abandonemos. Miren, si hay algo que el Señor un arma que nos ha dado el Señor para que lo espiritual afecte lo material y para que lo material, nosotros de carne y hueso, afectemos lo espiritual, se llama la oración. Vivamos en oración. Y ya para despedirme, simplemente como preámbulo a lo que viene, les leeré Apocalipsis 8, 5 al 7. Dice, y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Shalom, bendiciones, hasta la próxima. Ok, shalom hermanos, deseamos de corazón realmente que todos los que vayan a escuchar este estudio los bendiga grandemente y que traiga cambios benditos con nuestro Jehová de los ejércitos en la vida de cada uno de ustedes. Hasta la próxima, hermanos. Shalom.